Pues bienvenidos a la charla virtual en la Feria del Libro de Ljubljana. Primero, una corta introducción en sloveno. Lepo pozdravljeni na virtualnem pogovoru s katalonskimi avtorji mladinske literature Vicensom Pagesom Jordajem, Alejandrom Palomasom in Ruth Tormo. Pogovor bom vodila njihova prevajalka v slovenščino, Veronika Rot. Na začetek nakratko predstavim avtorje in njihova dela, o katerih bo danes tekla beseda. Po kronološkem vrstnem redu objave v slovenščino je prvi na vrsti Vicens Pages Jorda. Njegov na 100 straneh napisan roman Pismo angleški kraljici je izšel pri založbi Sodobnost leta 2015. Pripoveduje pa zgodbo o mladem moškem, ki skuje tako mogočen meč, da si ga poželi sam hudič. Toda želje, ki mu jih izpolni hudič, mu prinesejo same težave. Živi zelo dolgo življenje, polno pustolovščin, ki ga na koncu pripelje v zapor, v angleški zapor, zato napiše pismo angleški kraljici. Druga knjiga, ki je izšla v slovenščini, je Sin, roman Sin, pisatelja Alejandra Palomasa. Alejandro Palomas je novinar, prevajalec in pisatelj in njegove zgodbe govorijo o občutljivih otrocih in odraslih zaznamovanih z odtujenostjo in iskanjem topline v medsebojnih odnosih. Ta roman Sin pa pripoveduje zgodbo o zelo občutljivem dečku, ki na videz živi srečno življenje, toda njegova učiteljica in potem tudi svetovalka ugotovita, da se nekaj skriva za ozadjem te sreče, da gre v bistvu za žalostnega otroka, ki skriva veliko skrivnost. Tretji roman, ki je pa malo bolj vesele narave, zelo humoren, pa je Naravnost za nosom, pisateljice Ruth Tormo. Ta je izšel letos, je najnovejši in izšel je pa pri založbi Zala, tako kot roman Sin. Govori pa o odraščanju, o iskanju, o puberteti, o iskanju poti mladostnikov v tem svetu in tudi o iskanju svoje lastne osebnosti. Bueno, pues estoy muy agradecida que aceptaron charlar por este medio virtual y participar así en la Feria del Libro. Y la primera pregunta me parece que debe ser ¿cómo surgieron las ideas para escribir estas obras y cómo fue el proceso de escritura de cada de sus obras? Así que empezamos, nosotros decimos que con la dama. Vale. D'acord. Doncs jo la idea de Quina tocada de nassos va ser bàsicament pels meus fills. El meu fill en edat de canvi del que és l'escola primària a l'institut doncs va fer molts canvis i a partir de tots aquests canvis que jo vaig veure, que es començava a preocupar molt per com vestia, per com els altres pensaven d'ell, per la imatge que tenia, cosa que fins aleshores no li havia interessat gens, doncs vaig pensar en aquesta història d'un nen que té un nas molt gros i que, malgrat aquest aspecte físic el condiciona totalment, doncs ell és la mar de feliç i li és igual què pensin els altres d'ell. Va ser una mica a partir d'aquest fet, de veure aquest canvi en aquest pas de la transició, diguéssim, cap a l'inici de l'adolescència, que em va sorgir la idea i a partir d'aquí vaig començar a inventar tota la història dels altres personatges, que és la Mila i que és el contrapunt total del Liam, que és una noia bastant popular i que està molt preocupada per la seva imatge, per què diuen els altres i constantment condicionada per què fa, per si fa coses que consideren els altres que ja no li toca per aquesta edat i una mica jo volia reivindicar que malgrat que tinguis 12, 13, 14 anys, que puguis seguir fent coses que et fan feliç i passar una mica del que diuen els altres. Una mica va anar per aquí.
Vale, pues entonces, Vicenç. Bé, doncs, en el meu cas, jo venia d'una novel·la que era una mica barroca i complicada, que era El món d'Horaci, i tenia ganes de fer una cosa més senzilleta. De fet, jo volia fer un conte llarg, encara no sé si és un conte llarg o una novel·la curta, La carta de la reina d'Anglaterra, i volia posar coses que m'interessaven. Un és el joc dels escacs, que m'interessa molt. L'altre era Greta Garbo, també m'interessa molt. La il·lustració a París al segle XVIII. I llavors, per explicar tot això, havia de ser un personatge que vivís uns quants centenars d'anys. El protagonista viu 1000 anys i no se sap ben bé si és immortal o no, però en tot cas té una vida molt, molt llarga. I llavors, amb el temps, he anat pensant que potser hi havia una raó una mica més profunda, perquè el meu pare s'havia mort 3 anys abans i he acabat pensant que era una forma d'entendre la mortalitat, perquè el meu personatge és immortal, però la immortalitat no li agrada, s'avorreix, es vol morir, etc. I vist en perspectiva, potser és una manera d'intentar entendre que morir és una cosa natural i sana. Vale, pues Alejandro. Bueno, yo en mi caso es parte, la base del pastel es las sesiones de terapia entre una orientadora de un colegio y un niño de 9 años, Guille, y es un niño que quiere ser Mary Poppins. Y entonces, bueno, esto dispara un poco la curiosidad de la maestra del niño y sobre todo de la orientadora escolar. Entonces, a partir de aquí se empiezan a encajar como todas las sesiones de terapia entre la orientadora y Guille, porque la orientadora quiere descubrir qué es exactamente lo que quiere decir Guille cuando dice que él quiere ser Mary Poppins, no que quiere ser como Mary Poppins, sino que quiere ser Mary Poppins. Y es un poco ir desvelando, la orientadora hace un poco como detective psicológico, que es básicamente lo que es una orientadora, y va quitándole las capas de misterio, bueno, va como deshaciendo el iceberg de este niño para descubrir qué es exactamente lo que hay ahí debajo, y lo que hay debajo es lo que menos se espera ella y lo que menos espera, por supuesto, su padre. La madre de Guille está trabajando fuera, es azafata y está trabajando en Dubái, y bueno, es una novela que trata mucho el tema de la ausencia materna y de cómo cada niño sobrevive a la ausencia materna o a la ausencia paterna también, como puede, algunos con un exceso de responsabilidad, otros imaginando cosas, otros depende de los recursos, pero bueno, básicamente que los niños son supervivientes. ¿Y empezaron por el título o por el contenido? ¿Cómo? Entonces, ¿el título llega después del contenido o primero? Jo, en el meu cas, el títol va ser al final. Va haver un moment que vaig començar a posar títols dels capítols i vaig agafar frases que tinguessin la paraula nas o nassos o algun derivat, i a partir de tots aquests títols dels capítols doncs va acabar sorgint el títol del llibre, però va ser al final, diguéssim, sí. Bé, en el meu cas, jo volia un títol que fos descriptiu i que no revelés el tema, perquè em molesta molt que el títol ja revelin el tema. Per exemple, Orgull i prejudici és un títol que no m'agrada perquè ja t'està dient... M'agrada més Emma, per exemple, com a títol. Llavors, Carta a la reina d'Anglaterra era una descripció objectiva de què és el llibre i no diu de què va, perquè entenc que cadascú ha de descobrir de què va segons els seus interessos. En mi caso fue un poco así también. Yo también soy de esa línea. Mis títulos son muy reconocibles, son siempre una madre, un perro, un amor, un hijo, un algo, siempre. Y en este caso, de hecho, el título original no era un hijo, sino que era el niño que quería ser Mary Poppins, pero enseguida lo descarté, porque en realidad
es una novela sobre un hijo, no es otra cosa. Entonces, no tienes que engañar, pero tampoco tienes que desvelar, tienes que ser verdad y no hay más. Pero con las novelas La carta a la reina de Inglaterra y un hijo, sucedió algo raro, ¿no? Porque no fueron concebidas para lectores jóvenes, no fueron pensadas, ¿no? Para lectores jóvenes. Entonces, ¿cómo fue este proceso de incluirlas dentro de literatura joven o cómo sucedió esto? Bé, el cas de la carta de la reina d'Anglaterra va ser molt curiós perquè jo vaig presentar amb un premi de narrativa que es diu Maria Vayreda, que el donen a Olot, i poden ser novel·les o contes, però hi havia un mínim de pàgines i no arribava. I llavors jo tenia una història que no arribava i vaig afegir uns 3 contes més. I amb aquests 3 contes sumava el nombre de pàgines mínim. I llavors, després de guanyar el premi, li vaig explicar a l'editor i l'editor em va dir es pot publicar sol, no passa res. O sigui que després els 3 contes van desaparèixer i es va publicar a la col·lecció d'Empúries, on hi ha, per exemple, els contes de Lampedusa i hi ha Kafka, o sigui, no és gens juvenil. Però es va començar a llegir en instituts i llavors el grup editorial va decidir canviar-lo i posar-lo en una col·lecció juvenil. Inicialment no estava en una col·lecció juvenil, però ara sí. Llavors no té ni cap límit de lèxic ni cap límit temàtic, o sigui, hi ha la mort, hi ha història, apareix Pizarro, apareix Marx, o sigui, es nota molt que no estava ideat per joves. I ara, justament, avui, una gran casualitat és que avui he anat amb un club de lectura juvenil a Blanes, també virtual, o sigui, fa 2 hores estava a Blanes, i llavors m'ha agradat molt veure que eren nanos de 14-15 anys i que els havia agradat el llibre i en cap moment el llibre estava com autolimitat pensant que el poguessin llegir ells i ells s'han sentit molt còmodes i molt satisfets i els ha agradat. I jo recordo que era una mica així. Ells m'han confessat que són joves que el seu objectiu és deixar de llegir literatura juvenil i ja passar a la literatura genèrica. Llavors jo els he dit que, per exemple, L'illa del tresor jo la continuo llegint de tant en tant perquè no veig que sigui juvenil, o Peter Pan també el continuo llegint de tant en tant i que potser els bons llibres juvenils són els que et pots llegir quan tens 40 anys y tú pasas bien. ¿Y con el hijo? Con el hijo pasaron muchas cosas. Mira, con el hijo pasó que esa es una novela muy extraña porque de toda mi obra tengo 2 novelas escritas originalmente en catalán, o sea, todas son originales porque yo traduzco las mías del catalán al castellano y del castellano al catalán. Pero en este caso era originalmente en catalán porque empecé a escribirla en castellano y no salía. Y no salía porque es la relación entre un padre y un hijo, básicamente, y mi relación con mi padre siempre ha sido en catalán. Con lo cual me daba cuenta de que aquello no rulaba hasta que cambié al catalán y entonces fluyó muy bien. Bueno, la escribí en catalán, después la traduje al castellano y la moví en castellano en editoriales de adulto y no la quiso nadie. Y nadie es que la tuve que renunciar a publicarla hasta que pensé, bueno, quizá en catalán podría intentarlo. Y justo en ese momento se cruzaron muchas cosas. La presenté a un concurso y lo ganó en catalán, en literatura juvenil. Y a partir de ahí entró dentro de la vía juvenil y yo nunca he sentido que sea una novela juvenil porque yo no sé escribir juvenil, no tengo ni idea, pero ni idea, porque además no tengo jóvenes a mi lado, no tengo niños, no tengo hijos, ni sobrinos, ni nada. Vivo súper apartado del mundo, sin ruido, con lo cual, bueno,
las cosas pasan a veces porque tienen que pasar, y al año siguiente me dieron el Nacional de Literatura Juvenil en castellano, cosa que ya me flipó muchísimo más porque esto sí que era como muy raro. Y bueno, de hecho te das cuenta de lo que es, que es una novela que puede leer un niño de 10 años y una persona de 110. O sea, es para todo el mundo, para a quien le gusta leer, está siempre preparado para leer un hijo, siempre. Con la novela Quina tocada de Nasos es diferente. Está escrita para los jóvenes y también hay este punto de vista de jóvenes en ella. Pero a lo mejor sabes qué reacciones ha despertado esta novela entre los jóvenes lectores. ¿Hay alguna... no sé, ¿tienes algunos contactos con los lectores? Sí, he pogut anar a fer visites a escoles, bueno, ara aquest any evident no, però sí el curs passat i l'anterior, i la veritat és que els nanos de tu a tu, en general, molt bé, i els professors, que és amb qui acabes parlant, amb el professorat després per veure com ho han rebut i tal, doncs tothom em deia que s'havien enganxat moltíssim, cosa que normalment costa, perquè potser els capítols són molt curts i no sé, suposo que se sentien identificats amb els personatges i té bastanta ironia, té humor i m'imagino que l'acció també va ràpid i aleshores s'enganxaven. I el que anaven, la gràcia és que anaven una mica més enllà de la història i de tot el que li passen als personatges, que acabaven reflexionant sobre ells mateixos, sense condicions, analitzant-se ells mateixos, com es relacionen amb els seus amics i a partir del que els hi passa als personatges. I això també m'agradava d'escoltar-ho, en el sentit que et diguessin, ostres, doncs jo m'he donat compte que amb no sé quin amic ens va passar el mateix, que es van anar separant amb els anys, i bueno, doncs et fa gràcia també que t'ho diguin. I algun me'n recordo un nano que em va dir, me l'he llegit 2 vegades seguides de tant que m'ha agradat, i clar, això és com que se't queda aquí dins, doncs genial, no? A lo mejor también por los juegos de palabras, porque todas esas expresiones con la nariz están muy buscadas también y despiertan mucho interés. Algun grup escolar me'n recordo que, clar, els professors els fan treballar el text i, clar, deien que a nivell del que és frases fetes tenia com 50, que jo no era ni conscient, perquè al final ja em sortien soles, i no era conscient i deien que van arribar a treballar moltíssim la llengua a partir d'aquí. Però tampoc era la meva intenció, va anar junt amb la història, doncs ho vaig acabar posant, no era la meva intenció en si. Bueno, yo he tenido que trabajar más con estas expresiones porque no siempre en esloveno es lo mismo que en catalán, las comparaciones o los significados, así que para traducir no fue tan fácil, ¿no? Ja m'imagino, sí. Molt bé, bona feina, aleshores. No, pero fue muy divertido, ¿no? Bueno, hablando de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes de ahora tienen muchas informaciones, muchos impulsos, no sé, están conectados a todo, ¿no? Entonces, ¿qué les puede ofrecer literatura que no les ofrecen otros medios? ¿Qué temas tratar para atraer su atención? Bé, jo quan estava escoltant l'Alejandro he pensat que es tracta de tu fer el llibre que necessites fer o que et toca fer en aquell moment i si els interessa, ells ja vindran en el teu llibre. Jo entenc que no hem d'anar a buscar el seu territori, sinó que hi ha d'haver alguna cosa que tu creguis que a tu et preocupa, que t'interessa, que et motiva, que et desconcerta. I si això ho saps transmetre en un llibre, jo entenc que ells vindran, igual que un adult. És a dir, jo moltes vegades el tema del llibre no és el que busco, sinó que hi ha un autor que m'interessa. Per exemple, m'agrada molt Éric Vuillard, el francès, que en un llibre parla de la Revolució Francesa, un altre dia parla
Hernán Cortés, i en un altre llibre parla de Buffalo Bill. Si t'agrada com ho fa aquest home, m'és igual que em parla de Buffalo Bill o que em parli de Rudolf Hess. És igual, no? Però es nota que a ella li agrada aquest tema, que li interessa, que hi dona voltes i que s'ho ha passat bé i que s'ha obsessionat. Llavors, és una mica això. En el cas aquest del llibre de la Carta a la Reina, jo en cap moment vaig pensar que això podia interessar especialment a ningú, no? Però, en el fons, la immortalitat és un tema que li donem voltes, perquè tots ens morim algun dia. L'amor, o sigui, els temes d'amor i mort solen tenir un interès per totes les edats, i si tu els saps tractar d'una manera que és la teva manera, que és la que et fa escriure-la, pot ser que ells hi vagin, no? Perquè són temes compartits. Bueno, sí, amor es un tema que aparece en todos los tres libros, pero aparece de una forma muy distinta. Entonces, el amor en su novela, Alejandro. Yo nunca trato, curiosamente, del amor romántico. No sé hacerlo. Entonces, y creo que tampoco no sé hacerlo porque no me interesa demasiado. Supongo que es así. Entonces, yo creo que la forma o la fórmula para despertar el interés de los jóvenes y de los niños es tratándolos no como niños, sino como adultos que todavía no son. Y no hay más. Y siendo muy honesto. Yo creo que aprecian mucho la honestidad de una voz y es más el cómo que el qué. Y yo creo que para ellos también todos los temas están tratados porque tienen, lo que tú decías, muchísima información, muchísimos inputs constantemente, tienen acceso a todo, con lo cual lo que les llama la atención es la música especial de alguien que les cuenta una verdad. Y ellos buscan verdad. Esto es lo que ellos buscan siempre, una verdad. I tu, Ruth, què penses? Sí, totalment d'acord, jo amb el que han dit. I a més, que crec que quan llegeixes el que busques és que hi hagi una història que et faci viure alguna cosa, et puguis sentir més identificat o menys amb el personatge, però te l'has de creure. I al final és això, que el que estiguis llegint t'arribi dintre. Si l'escriptor ho intenta transmetre i el lector li arriba, doncs entenc que ja segueix, ja flueix la lectura. Entonces, a lo mejor literatura puede ofrecer a los jóvenes la sinceridad de la palabra o de la historia. Algo así. No sé. També entenc que diferents persones busquen diferents coses amb la lectura. Ara que estem tots a casa, que ens passem moltes hores tancats, potser ofereix silenci, també. És a dir, esclar, poder passar una estona, potser hi ha 3 o 4 persones en una casa i potser cadascun està llegint un llibre, no es molesten entre si, poden reposar, és a dir, que és un tipus d'oci molt civilitzat, molt discret, que no molesta, i tenir algú al costat que llegeix, encara que a tu no t'agradi, no deixa de ser una persona que et fa companyia des del respecte. Clar, quan és algú que està escoltant música en un mòbil, és algú que t'està agredint, pràcticament, no? Llavors, jo trobo que els llibres en una casa són una mostra de cultura i passar una estona llegint un llibre és una forma civilitzada de passar l'estona. Em sembla que això mai els hi podrà treure una pel·lícula o un disc que tenen les seves virtuts, no? Però que en aquest sentit entres en una biblioteca i està tothom actiu i a la vegada no se sent res, per mi això és una forma de civilització que no tenen altres mitjans. Yo no sé exactamente cómo... Yo es algo que me pregunto mucho, ¿cómo es este milagro de que la gente lea? Porque, sinceramente, a mí no me cuesta porque estoy en un ambiente que yo he fabricado para que esto sea fácil.
pero entiendo que cada vez los ambientes, y sobre todo los ambientes familiares, son más contrarios por estructura a el espacio íntimo de lectura. Entonces, claro, yo pienso, si yo a veces tengo problemas para concentrarme, para sentarme, porque hay cosas que me van dando vueltas en la cabeza, hay de repente he oído hablar de una serie, que yo no veo series, pero oigo hablar de series. Sí. Me imagino cómo debe ser una familia, padre, madre o padre, padre, madre, madre, con 3 hijos, el ruido, estas edades difíciles, que son todas las edades difíciles, y tener que conjugar eso y encontrar, ya el adulto, encontrar su espacio para la lectura, ya me parece súper difícil, e inocular eso en los niños me parece como un milagro. Yo cuando voy a los colegios, a los institutos, o me llaman de coles para que vaya, etcétera, y pienso, hostia, 50 chavales y chavalas que han leído un libro y que quieren que vayas, es un milagro. A día de hoy creo que es un milagro, sinceramente. Y por eso lo flipo muchísimo, porque me parece que no sé cuánto va a durar también, ¿sabes? Me da miedo mucho eso también, porque pienso, hostia, ¿cuánto va a durar esto? Porque todo está un poco en contra. No estamos remando demasiado a favor, sino que vamos remando bastante en contra. Y yo lo noto en nuestra forma de hablar incluso, ¿no? Cuando hablamos de estas cosas en las que pensamos, ¿no? Los capítulos son cortos para que les enganchen, para que para que no se les caiga de las manos, el ritmo tiene que ser distinto. Pues no tiene que ser distinto. Tiene que ser el ritmo que uno tiene dentro. Luego ellos ya conectan. Ya vienen, es lo que tú decías, ya vienen, ya conectan, ya te buscan tu ritmo, porque es lo que ellos quieren descubrir, quién hay detrás. Si no, los libros no tienen ninguna gracia en realidad. Claro. Pero entonces piensan que este COVID-19 infectará también a la literatura. És complicat, donar resposta a això és complicat, eh? Jo no sabria dir, jo suposo que sí, que veurem. Em sembla que no fa molt van premiar alguna obra aquí a Catalunya que era com un diari, no me'n recordo molt, però fa poc que ho van comentar, i era un diari d'algú que escrivia, no sé si era una persona adolescent o alguna així, que escrivia la seva experiència durant el confinament. Per tant, suposo que aniran sortint coses. A mi, en el meu cas, de moment m'està costant, però no ho sé. Potser, com encara no sabem com anirà, la cosa està tan incerta, doncs a mi personalment m'està costant poder incorporar això en algun escrit, però segurament sortiran més coses, jo crec que sí. Pot haver-hi una resposta també, no? Perquè estem augmentant molt el consum d'audiovisual i això mateix potser un dia generarà una rèplica, no? Jo ara estic encara pensant en el club de lectura que estava fa una hora i mitja. M'he trobat un noi d'uns 14 anys que havia llegit 3 vegades tots els Harry Potter, tota la sèrie 3 vegades. Jo això em pensava que deixaria de passar quan hi haguessin les pel·lícules, però continua passant tot i que hi ha les pel·lícules. O sigui, les pel·lícules no han fet desaparèixer els lectors compulsius de Harry Potter, i també m'he trobat 3 adolescents que ja estaven escrivint els seus llibres. I també és veritat que quan jo era adolescent i no teníem Netflix, ni teníem iPod, ni teníem Spotify, molts no llegien res. O sigui, no pensem que abans tot eren lectors. Potser el nombre de lectors es va mantenint, malgrat tot. Sempre hi haurà gent, fins ara sempre hi ha hagut gent que ha llegit, i quan als anys 70 semblava que hi havia més condicions per llegir perquè només hi havia 1 o 2 canals de televisió i ningú tenia gaires discos a casa, molta gent no llegia tampoc. Vull dir que potser hi ha un percentatge misteriós de persones que llegeixen que potser es va mantenint. Això és una mica el que deia un escriptor italià del percentatge d'idiotes. Deia que sempre hi ha el mateix percentatge d'idiotes al llarg de tota la història
I potser amb els lectors passa el mateix. Potser hi ha com un percentatge que es va mantenint. Però no el mismo porcentaje. No. També es pot llegir ser idiota, però moltes vegades són grups diferents. Sí, estoy de acuerdo. Alejandro, ¿querías añadir algo? Sí, yo estoy escribiendo una novela ahora mismo, como muchos y muchas, y me planteé al principio cómo se incorporaba el COVID, cómo me afectaba a la hora de escribir y cómo me iba a afectar, y esto es algo que me planteé al principio, pero creo hay una de las cosas que yo siempre he mantenido, que igual a veces juegan en contra de lo que hago, y es intentar no meter actualidad en lo que hago. Porque me preocupa mucho que las obras, sobre todo más en el cine, pero en la literatura también, envejecen mal. Envejecen mal siempre que hay demasiada actualidad. Esto es una teoría mía que no siempre funciona. A mí, yo quiero creer que me funciona, entonces no incorporo en absoluto el COVID. Me parece que es actualidad. Entonces no quiero mezclar lo que hago con lo que está ocurriendo a diario en la vida. Quiero que pueda ser ahora, pueda ser hace 5 años, dentro de 5 años. No quiero que haya como pautas de tiempo ni de espacio. No me gusta eso. Pero a pesar de esto, actualidad afecta, ¿no? A los lectores, a los jóvenes, a todo. Y Cataluña en los últimos años está viviendo una actualidad bastante conmovida, ¿no? Sí. Entonces, hay en la literatura juvenil de ahora, catalana, ahora más bien en general, hay algunos tabúes, me refiero más bien a los tabúes políticos. La dama. Jo, a veure, jo he de dir que només he publicat 2 llibres, per tant, no he trobat cap tabú encara, però no sé si n'hi ha. No sé si n'hi ha. Jo, en la meva experiència, doncs no he trobat ni he escoltat cap comentari d'altres persones conegudes de l'àmbit que m'ho hagin dit personalment, però no m'estranyaria. No, pero no pienso como en censura, sino más bien si los autores también, no sé, no quieren tocar algunos temas o piensan que la política o la situación política en Cataluña es tan, no sé, o viva o hiriente o que separa tanto la gente que no la meten en la literatura juvenil o sí la meten, porque en los últimos tiempos, no sé, es que, por ejemplo, Maite Carranza escribe bastante sobre guerra civil española, ¿no? También en literatura juvenil, pero de la situación política actual, no sé, no he visto. Jo de literatura juvenil, jo tampoc puc dir molt, però recordo que hi va haver un debat durant el franquisme, hi va haver un debat entre Pere Calders i Joaquim Moles. Pere Calders escrivia literatura fantàstica en ple franquisme i Joaquim Moles era un catedràtic universitari que estava a favor del realisme i va haver com un intercanvi d'articles entre el catedràtic partidari del realisme, històric concretament, i l'escriptor que escrivia literatura fantàstica. L'escriptor Pere Calders havia lluitat a la Guerra Civil, havia anat a l'exili i era republicà, o sigui, no era conformista, era una persona que s'havia implicat, però ell defensava el seu dret com a escriptor d'escriure fantasia i després, com a ciutadà, el seu dret d'implicar-se políticament. I jo trobo que aquesta és la postura correcta. Vull dir que com a ciutadà tothom té els seus compromisos, o no, i llavors com a escriptor no cal que necessàriament segueixis aquests compromisos en el món de la ficció. De fet,
fins i tot la Guerra Civil, que ja fa molts anys que va passar, encara no ha estat tractada en profunditat en la literatura. O sigui, no acaba d'estar solucionat aquest tema i hi ha gent que ho està demanant, però, esclar, això l'escriptor és el que ha de decidir fer-ho. A mi tampoc em ve gens de gust fer novel·la sobre la Guerra Civil, la veritat, ni sobre el franquisme, ni sobre el procés independentista, perquè jo tinc les meves opinions, però a mi m'agrada llegir Borges i m'agrada llegir Shakespeare i m'agrada llegir gent que no s'està parlant del que estava passant en aquell moment. Sí. Creo que es un tema muy complicado. Sí. Es muy complicado. Es muy complicado a todos los niveles. Es muy complicado en Cataluña y fuera de Cataluña también lo es. Y yo creo que se intenta tratar lo menos posible. Creo que en el mundo juvenil, el mundo de literatura juvenil, creo que no se trata prácticamente, porque creo que no. Supongo que hay gente, o sea, que hay miedo a perder lectores, porque si lo tratas, lo vas a tratar desde un punto de vista X y entonces perderás lectores, y si lo tratas desde el otro punto de vista también. Con lo cual, yo creo que hay mucha autocensura. Sinceramente, creo que por todas partes, ¿eh? Yo creo que nos autocensuramos muchísimo y eso creo que es una mala señal. Creo que tendríamos que todo el mundo poder hablar muy claro y muy tranquilamente sobre lo que cada uno piensa, escribir sobre lo que cada uno quiere y cómo quiere y nada más que eso, pero no creo que todavía sea el momento. Es como, imagínate como cuando os pasó a vosotros en Sí, Yugoslavia. claro. Yo recuerdo que yo estuve viviendo en Croacia durante la guerra. Eslovenia lo hicisteis muy bien porque salisteis muy rápido, os costó lo vuestro, pero yo estaba en Zagreb estuve 3 meses justo cuando lo peor de la guerra y nadie hablaba, no se hablaba, porque no sabías quién tenías delante y no sabías cómo reaccionaba la gente, y menos aún, imagínate, a la hora de crear es muy complicado, no sabes la sensibilidad que vas a tocar. Es difícil, es muy difícil. Sí, a lo mejor literatura sí puede hablar de todo, pero no en todos los momentos, que algunos temas tienen que, no sé, crecer o que tienen que pasar más tiempo entre la actualidad y que los hechos pasen, pueden ser literalizados, ¿no? Exactamente. Sí. A lo mejor es esto también en Cataluña. Pero, no sé, yo pienso que también los lectores jóvenes no se identifican tanto con algo que es propio de un país, así que a lo mejor también buscan unos temas más universales con los que pueden conectar también con jóvenes de todo el mundo, ¿no? Que no sé, ¿qué piensan? ¿Te refieres a la literatura? A literatura, sí. Sí, yo creo que sí. Una cosa es lo que hablábamos, una cosa es la actualidad y lo que hay en la calle y lo que ves en las noticias y lo que vives, y sobre todo cuando vives estos procesos tan intensos, prefieres una literatura de evasión y una literatura más universalizadora que tan en contacto real con lo real. Y sí, yo creo que es un poco lógico también. Yo también la prefiero, sinceramente. Es como ahora, ¿no? No quiero una serie sobre coronavirus. No me apetece leer sobre coronavirus. No quiero leer sobre otras, quiero leer clásicos, por ejemplo. Otras voces que me saquen de lo que hay ahí fuera, al otro lado de la ventana. Y para volver un poco a sus libros, ¿no? Y también a esos temas universales, antes preguntaba sobre el amor, ¿no? ¿Cómo tratan el amor en sus libros? Y también, sobre todo, la cuestión de la muerte, ¿no? Que es un tema muy difícil y tratado en la novela El hijo, ¿no?
yo trato siempre el tema de la muerte, es muy recurrente. Básicamente el tema de la ausencia, ¿no? Más allá de la muerte, el tema de el hecho de que alguien ya no esté. ¿Cómo afecta eso? ¿Cómo incorporas la muerte a la vida? ¿Cómo sigues adelante? ¿Cómo sumas? No soy muy Claudio Coelista para nada, pero creo que las muertes que vas viviendo a lo largo de tu vida van haciéndote como persona, van componiéndote como persona. Todos esos duelos son los que al final te hacen quien eres al final de tu vida. Y tu muerte es la que se convierte en una pieza del duelo de otra persona que dejas detrás. Entonces, bueno, me gusta mucho jugar a eso, jugar al cómo contar que la muerte es algo natural y que todos somos finitos en el fondo y que no es una tragedia, sino que la tragedia sería precisamente la inmortalidad. La inmortalidad. Entonces, la tragedia también es el amor en la carta a la reina d'Anglaterra. Bé, jo en el meu cas, la meva idea és que estem dissenyats per morir i que el desig de ser immortal és un desig infantil, és un desig de la immaduresa i la immortalitat sol comportar un càstig important en la persona que ho aconsegueix. No? Que de fet, és una història que s'ha explicat moltes vegades, no? Que l'immortal no és feliç i llavors, entre altres coses, també perquè el nostre disseny com a éssers humans, si hem de viure 80 anys o 90 o 70, quant de temps d'aquests vivim acompanyats de la persona que estimem? Potser vivim 5, 10, 15, 20... Però és que imagina que vius 700 anys amb la persona que estimes. Potser no estem... Clar, de fet, aquest és una mica el tema de la carta a la reina, no? Que quan en el casament, quan et compromets a estar sempre amb algú, aquests sempre són unes dècades. Són unes dècades. Si tu ets immortal, aquest sempre es converteix en una altra dimensió, no? I potser l'amor té una data de caducitat que potser val més no trobar-la, potser val més acabar abans que arribi la caducitat. Llavors, aquest tema de... Hi ha una connexió entre amor i mort, en el sentit que l'amor immortal, de fet, quan veiem els déus de l'Olimp, s'avorreixen molt, sempre s'estan barallant, Zeus surt a buscar sempre brega, és a dir, no és una immortalitat plàcida i satisfeta, sinó que hi ha com una angoixa també, no? I això està molt vinculat a l'amor, o sigui, l'amor ens interessa, l'amor tràgic, l'amor impossible, l'amor que s'acaba, no? Un amor etern és com un oxímoron, no acaba de funcionar. Y el amor en su libro, Ruth. Sí, el amor aquí en A tu cava de nassos pues es más dulce, ¿no? Es más infantil y de hecho es la amistad, ¿no? Es la amistad entre los dos personajes que acaba dando un punto de amor, pero que tampoco... Digamos, yo una curiosidad de cuando voy a visitar grupos de colegios, en algún grupo empezó a salir el tema del amor, ¿no? De que por qué no había más amor, ¿no? Entre los personajes. Y entonces cuando voy normalmente me gusta hacerles la pregunta en general y hago como una pequeña encuesta, ¿no? En plan, ¿quién os gustaría que hubiera habido más relación de amor? Es curioso que la mayoría, que son 11, 12, 13 años, los que lo han leído así en visitas que he ido, y la mayoría desearían que hubiera puesto más amor en lo que es el libro. No sé, es un dato curioso que no me había planteado, ¿no? Y bueno, pues parece que sí, que están todos, o igual es la edad, ¿no? Que empiezan y que sí que querrían más amor todos, ¿no? Y bueno, pues pongamos amor igual en las novelas para ellos. Bueno,
Sí, pero trata mucho el tema de la amistad también en su siguiente libro, Sense Codi de Barras, que va a salir en esloveno el año que viene. También hay esta, no sé, como decía también, esa conexión, que el mundo está conectado y que dependemos uno de otro, y también este tema de amistad o de solidaridad, ¿no? Sí, porque es que al final la amistad y el amor es lo que nos mueve, es lo que nos hace vivir, ¿no?, con intensidad, aparte de la muerte, evidentemente, pero me interesaba a mí más me interesa más la relación de amistad y de amor como motivo, ¿no?, de mover uno al otro, de ayudarse, de tener esperanza, de tener ganas de hacer cosas, ¿no? Y de hacer avanzar en este caso las historias, ¿no? Bien, pienso que ya hemos llegado al final para no alargar más. ¿Queréis añadir algo sobre si tienen algunos proyectos nuevos ahora para jóvenes, otros proyectos? Jo només volia afegir unes dates històriques, i és que la Carta a la Reina va aparèixer el 1997, es va traduir a l'eslovè el 2015, va ser la primera llengua a la qual es va traduir aquest llibre, després de 18 anys, 2015 en eslovè, el 2018 va sortir en castellà, primer va sortir en eslovè i després en castellà, i aquest 2020 ha sortit en francès. O sigui, eslovè, castellà, francès. Jo volia fer una mica un agraïment a Eslovènia per haver començat aquest cicle de traduccions i auguro un bon futur als escriptors que es tradueixen a l'eslovè, perquè a mi realment m'ha anat molt bé i ha servit com a punt de partida d'altres traduccions. Pues muchas gracias. Yo solo quería decir que para mí es también muy importante que no se traduce solo de inglés, castellano, francés, y así que, no sé, que las lenguas, a mí no me gusta la palabra minoritarias, pero bueno, que también son solidarias entre sí, y que me parece que tienen a veces una literatura más especial o no sé, que tienen como unos rasgos muy únicos, ¿no? También por el idioma en el que están escritas, ¿no? Y eso, otra pregunta ahora, ¿qué posición tiene literatura escrita en catalán juvenil en el contexto de literatura de España, ¿no? En el meu cas, ja dic, primer es va traduir a l'eslovè abans que al castellà, o sigui que amb aquesta resposta ja queda clara la meva experiència. ¿Y tú traduces todas tus obras escritas originalmente en catalán al castellano? ¿O Alejandro? No, a veces escribo en castellano y las traduzco al catalán y a veces en catalán y las traduzco al castellano, depende. Tu pregunta es complicada de responder. Otra. Sí, cuando tratamos esas fronteras, todo es un poco complicado. Hay muchas obras de autores catalanes que no pasan al castellano, muchas. Entiendo que hay muchas también del castellano que no pasan al catalán, pero por razones obvias, hay muchas más en castellano que en catalán. Y creo que es una pena. Sinceramente, creo que hay obras de autores catalanes que son súper buenas, súper potentes y que no pasan al castellano, y yo, sinceramente, no entiendo por qué. No lo he entendido nunca. Pero yo creo, ahora sincerándome un poco, y quizá lo hago mal, pero yo creo que hay incluso editores y editoriales que no se atreven a dar el paso porque creen que no van a funcionar
porque vienen del catalán. Creo, sí, igual me equivoco, y si me equivoco, pero me da la sensación de que es un poco así y esto me parece una pena. Porque es lo que dice él. Antes ha sido traducido al esloveno que al castellano. Esto te da exactamente el retrato i el mapa geogràfic de lo que passa. En el meu cas és el mateix, perquè Quina tocada de nassos ha sortit en català i ara en eslové i aquí està. I si ara traduïu l'altre que he tret, doncs jo encantada de la vida. Vaja. Pero no lo tienes en castellano. No la tengo en castellano, no. ¿Ves? Pues mira, ahí tienes tu respuesta. Es que es como muy marciano. A mí me Sí, parece súper marciano. Total. Yo cuando me lo dijeron de la editorial dije, ¿cómo? ¿Esloveno? Es muy... Pues bienvenido, ¿no? O sigui, molt bé, pero es como raro, sí, es raro. Es raro. raro, sí. Cuando lo explicas a cualquiera te dicen, esloveno, ni eso, ni inglés, ni castellano, ni francés, esloveno. Bueno, pues encantados. Gracias. Bueno, pues si no queréis añadir nada más, pues muchas gracias por la charla, por todas tus opiniones, por todo y pues aquí acabamos. Solo un par de palabras más en esloveno. Najlepša hvala vsem trem za pogovor, bralcem, staršem, učiteljem, psihologom in še komu pa resnično priporočamo branje Pismo o angleški kraljici, ki se lahko bere tudi kot zelo zanimiva zgodovina o šahu, roman Sin, ki nam lahko pomaga pri soočanju z izgubo in nam žalovanje prikaže skozi otroške oči. Prepričana pa sem tudi, da ni ne mladega, ne starejšega bralca, ki bi zavihal nos nad romanom Naravnost za nosom. Odraščanje je prav gotovo zapleteno obdobje in obdobje, v katerem smo mi vsi, tudi ni ravno najbolj enostavno in lahkotno. Prepričana pa sem, da je s knjigo v roki vsaj delno ali vsaj malce lažje. Hvala vsem.